oficialmente, digamos, la etapa de supervisión y recupero finaliza hoy. ¿Sí? Así que bueno, estamos en eso, cotejando las planillas, que los números coincidan, bueno, todo ese tipo de actividades que corresponden un poco más a lo administrativo, pero que hacen a la etapa censal. La jornada fue muy intensa, muy intensa. Fue bueno en el balance, quizá haciendo un balance para esto de la recopilación, fue corto el tiempo porque a las 18 estaba pautado de que finalizase la etapa censal. La realidad también es que había otras viviendas, quizás hubo otros habitantes que no figuraban en lo esperado, entonces había que recorrerla, eso hizo que se atrasasen. Y bueno, y también lo que nos dejó esto que hubieron vecinos que manifestaban que no había pasado el censista por su domicilio. Las estructuras estuvieron trabajando casi hasta las 11 de la noche en el repliegue y en el conteo de estadísticas, que bueno, después se decidió a nivel nacional que se extendía el periodo porque había sido como demasiado y tampoco era cuestión de cerrar números por cerrar. Sí, lo que se notó fue mucha diferencia entre aquella gente que había hecho el censo digital. Ayudaba muchísimo eso. Sí, ayudó. Lo que quizá, obviamente que nosotros no sabíamos que después, así como el INDEC indica que si ya tenías el censo digital, ya tus datos habían sido registrados, nos pasaba que por ahí pasábamos por la vivienda de algún vecino y estaba el código pegado, pero el código no indicaba qué cantidad de personas habitaban la vivienda y de qué género correspondía a la totalidad. Entonces eso, en cuanto a los datos, sí agilizó, y así todo, habiendo habido un censo digital, o sea, el día yo creo que no hubiese, si hubiésemos tenido que hacer el operativo, no hubiese alcanzado, o quizá habrían sido más cantidad de personas, ¿no es cierto? Claro. En líneas generales se llegó a todos lados. También era una realidad que al ser un día feriado y hacía frío, en muchos hogares pasó que el censista llamaba y no había sido atendido, pero en líneas generales se llegó a todos, y a los que no, bueno, desde este lugar pedir las debidas disculpas. No fue intención dejar a nadie, obviamente, sin censar, pero bueno, las estructuras se movían. Yo recorría las sedes de fracción y no acompañaba a todos los censistas, obviamente, esa era la responsabilidad del jefe de fracción, pero bueno, como estructura, después también pudimos trabajar de manera colaborativa junto al municipio y poder establecer dispositivos que le brindasen a esa población que no había sido censada, porque mucha gente había sido censada y el censista no había pasado y estaba preocupada. A esas personas se les lleva la tranquilidad que fue comunicada desde el INDEC, y a los que no habían realizado el censo de manera digital y tampoco había pasado el censista, se les ofrece la posibilidad. Entonces se hizo de diferentes maneras, se habilitaron espacios en distintos puntos de la localidad, números de teléfono, entonces te llamaban telefónicamente y vos ibas asesorando a la persona, le ibas haciendo el censo. Así que, y de esa manera hubo un recupero bastante importante. Pero ahora, ¿cómo sigue el trabajo? Digo, una vez que terminaron de recorrer las casas y demás, ¿cómo fue el mecanismo? El mecanismo fue hacer el repliegue de materiales, hacer el conteo a través de determinada, o sea, de toda la estructura, y la última que releva, digamos, los datos soy yo, como jefa del departamento, y mis datos numéricos deben coincidir porque están regidos según las diferentes planillas que cada uno de los jefes de radio le ha entregado a sus jefes de fracción y ellos a mí. Obviamente los datos de cuántos somos en el pueblo y demás, eso no pertenece a ustedes, digamos. No, eso no. Nosotros solamente elevamos planillas. Y después, por esta situación también, que de manera estadística, quien va a tener que cotejar es el INDEC, ¿sí? Por todas estas cuestiones de personas que han sido censadas y no han sido registradas quizá en las planillas. Claro. Muchísima gente trabajó, mucho tiempo, muchos días, porque no fue solamente el 18, el censo para nosotros empezó el 14 de marzo,
y va a finalizar el día 30 cuando se termine de validar en la estructura digital hasta determinados datos. Así que fueron casi 3 meses de trabajo. Además de la tarea del censo, nosotros continuamos con nuestras tareas habituales, así que felicitar también a la estructura que ha acompañado, que ha sido mucha y muy responsable, y agradecer porque este trabajo, o sea, la cara visible quizás soy yo, pero detrás hay un equipo enorme de trabajo que sin ellos no hubiera sido posible todo esto, sin el municipio igualmente.